Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo, un programa pensado, creado en usted, con usted, amigo televidente, y en la posibilidad de saber que siempre estará con nosotros. Sabemos que está acompañándonos también en esta gran cruzada llamada el patrocinio voluntario. Bueno, voy a pasar a saludar ahora a los miembros de este brillante panel. Rafael, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Juan José del Castillo. Muy buenas noches, señoras y señores. Bueno, un gusto de comenzar la semana siempre con la polémica. Claro que sí. Julián Cortés, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también a nuestro público televidente que todos los días está a esta hora frente a Canal 11. Pepe Rocha, el único, el inigualable. ¿Cómo está, Juan José? ¿Qué tal, amigos? Por supuesto, un placer estar nuevamente con ustedes y les robo 10 segundos para agradecer. Ustedes saben que no he estado acá 5 días por un tema familiar de salud, así es que tengo que agradecer al doctor Igor Maceo de la Clínica La Luz, que nos brindó una gran atención, sobre todo para mi esposa, quien ha tenido una intervención quirúrgica y gracias a Dios en perfectas condiciones. Otra vez aquí. Qué bueno tenerte otra vez. Muchas gracias. La cátedra presente con el doctor Ibaceta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo se llama? J. No, Juan José. Juan José del Juan Castillo. Cuando dijo... Tiene nombre de futbolista, pero sí, ya me acostumbré a JJ, que también es un apelativo. JJ suena más a futbolista porque del Castillo suena más a política. No, pero había un del Castillo también futbolista. Así es. Bueno, queremos comenzar bien la semana aquí en el panel y un saludo especial también a nuestros televidentes, porque vamos a enfrentar una semana difícil, realmente difícil. Sí, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Yo quiero pedirle a nuestro señor director que presente el titular, el primer titular para esta noche. Adelante. Buenas noches, señoras y señores. Esto es Habla el Pueblo y este es nuestro primer tema. El impacto del triunfo de Evo Morales en la región. El impacto del triunfo de Evo Morales en la región. Caballeros, mesa abierta. Las impresiones de ustedes, por favor. Comenzaremos, Rafael, por favor. Comenzaremos por tu derecha. Bueno, ante todo, si bien en tema electoral, conteo de votos, Bolivia está todavía muy lejos de Perú. Fíjense que la elección ha sido ayer, estamos terminando el día lunes y creo que no se ha contado más del 3% de los votos. Y todo es a boca de urna. El resultado que tenemos es el de las encuestadoras allá. Por eso es que los órganos internacionales están recomendándole a Bolivia que mejore sus sistemas de conteo de votos. Pero asumiendo el boca de urna, tiene más o menos 60% Evo Morales, va a gobernar él hasta el 2020, tercer mandato, pero lo que más sorprende en este impacto es que, por ejemplo, su economía es la que más va a crecer. Va a crecer más la economía boliviana que Chile y va a crecer más la economía boliviana que Perú. Nada más y nada menos que los dos más alumnos de clase del neoliberalismo más aplicados del modelo. Por eso Evo Morales dijo, la gente ha votado por el anticapitalismo y se ha catalogado él de anticapitalista. Doctor Ibaceta. Bueno, el triunfo de Evo Morales es aplastante, la verdad es aplastante a boca de urna u oficial, porque es demasiada diferencia, ¿no? Pero Evo Morales es un lunar entre los países bolivarianos, porque Venezuela tiene su crisis, Ecuador ahí anda en silencio, avanza poco, pero avanza. Argentina están en graves problemas. Y Paraguay, inclusive con esos fondos, 4 empresas están poniendo en jaque a la economía paraguaya, según nuestra amiga Marsha, que nos ve todas las noches desde Asunción, y nos comunicamos por el Facebook. Se escucha la radio, ella se da el trabajo de escuchar en la radio y vernos, y envía sus comentarios y también su análisis de que la cosa en la región va pareja, con los mismos problemas y las mismas reacciones populares y la desinstitucionalización, la debilidad institucional. Entonces aquí lo que tenemos es un Evo Morales que con instituciones o sin instituciones, porque no tengo mayor información al respecto, se alió con la población, pero encontró una población hastiada del espectro político que existía. Y supo darle una respuesta y también una personalidad de nación, eso que nos falta acá. Entonces, cuando le da una personalidad de nación,
empieza a unirse. El único problema que podría existir es el caudillismo, ¿no? Porque está demostrado que en nuestros países que nacen de virreinatos no tenemos mentalidades muy democráticas. Tremendo tema. Pepe Rocha, por favor. Es interesante el tema que toca el doctor Ibaceta en cuanto al crecimiento de estos países. Y yo hoy día estuve revisando un poco las cifras del Fondo Monetario Internacional y no es tanto un lunar, ¿eh? No crea, mi querido doctor, que los otros países no han crecido, por lo menos por lo que dice el Fondo Monetario. Para el 2014, Bolivia es el que más crece con 5.2, sin ninguna duda, se despuntó a raíz en comparación a otros países. Colombia lo sigue con 4.8, pero ahí nomás está Ecuador con 4, ¿eh? O sea, ha crecido de manera importante. Igual Paraguay también, con 4. Y tienen expectativa, según reitero el Fondo Monetario Internacional, a un mayor crecimiento todavía para el 2015. Ecuador tiene expectativa de crecer 4.5 y Paraguay también tiene expectativa de crecer para el 2015. Creo que hay un cambio de pensamiento en este grupo de países que me parece interesante tomarlo en cuenta. Yo voy a decir algo que dije en la radio en la mañana. No quiero decir con esto que es un sistema que se deba aplicar en el Perú o que funcione en todos los países del continente. Lo que quiero decir es que aquí, en Bolivia, ha funcionado. El 61% de votaciones hasta el momento, lo que se sabe, no es una cifra menor. El que sigue a Evo Morales, que es un empresario cementero, Samuel Doria, ha obtenido cerca del 25%. Y de alimentos también. Cerca del 25%. La diferencia es abrumadora entre uno y otro candidato. Y esto tiene que hacernos pensar. Ha ganado por primera vez en Santa Cruz, que es, digamos, la capital comercial de Bolivia, que se resistía todavía por un tema de empresariado a darle una gran mayoría de votaciones a Evo Morales, pero ya eso forma parte del pasado. Primero Evo Morales entró con 54, luego tuvo 64 en la segunda elección y ahora al parecer 61. Es muy fuerte, ¿no? No estamos frente a un lunar. Julián Cortés. Bueno, yo creo que en Bolivia se puede advertir que el pueblo se levantó contra los partidos tradicionales y ganó la batalla. ¿Quiénes eran los partidos tradicionales? El MIR, el MNR, el ADN, etcétera. Estos eran los grandes partidos que ya habían compartido incluso el poder durante más de 20, 25 años y no resolvían los problemas de Bolivia y menos la corrupción. Insurge así el movimiento MÁS de Bolivia, que tuvo a la cabeza pues al actual presidente de ese país, a Evo Morales. Desde el Chapare, Evo Morales es un líder cocalero con gran aceptación, estoy hablando de 2005, 2006, y Evo Morales predica el nacionalismo, pero lo predica esencialmente entre las poblaciones indígenas, a diferencia de los otros candidatos, los partidos tradicionales, que venían predicando sus propias convicciones en la masa, ¿qué le puedo decir? En la masa mestiza, ¿no? Evo Morales prefiere a los indígenas y los indígenas son los que lo llevan al poder en su primer gobierno y desde entonces se ha quedado. Entonces ellos, el pueblo de Bolivia, tiene una gran cantidad de aymaras. Por eso es que y ellos están conformes con este gobierno. Y ojo que Evo Morales, perdóname, don Julián, Sí. Evo Morales justamente nace de estos grupos, pues. Así es. Él era un dirigente cocalero, recordemos, ¿no? Yo decía Así en la mañana, no era un gran intelectual cuando entra a la política de diputado, a mediados de la década de los años 90. Él era un dirigente cocalero y esto es lo que lo fortalece para llegar a ser parte del legislativo de Bolivia y luego ser presidente en elecciones del 2005, enero del 2006. Rafael, perdón, sí, si me permite, adelante. por favor. Rafael, Sí. ¿cuál será el impacto desde Río Grande hasta el sur de Chile? ¿Habrá un impacto, Evo? Sí, bueno, la ultraderecha, el neoliberalismo está cuestionando, pero perdió el neoliberalismo. Perdió su candidato, Samuel Doria Medina, que estudió nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, así como Toledo estudió en Harvard, Es uno de los en hombres más Estados ricos Unidos, de Bolivia. y también en el London School of Economics, en Inglaterra.
O sea, ha ganado a este tipo que tiene la franquicia de Burger King, como dijiste, es cementero también, no sé cómo combina el negocio del cemento con las hamburguesas. Esas hamburguesas un poco duras. Siempre se dio él el aire, me refiero a Samuel Doria Medina, se dio el aire de ser un ambientalista, pero en realidad vende comida chatarra. Bueno, no había entre los candidatos aquellos que tuvieran el peso para Evo Morales, pero estamos en un contexto donde está la Alianza del Pacífico por un lado, que acaba de criticar Evo Morales a la Alianza del Pacífico, donde está Perú, Chile, México y Colombia, todos pegaditos a Estados Unidos, y por el otro lado está el ALBA, está el Mercosur. Esa es la geopolítica. Sin embargo, ha sido tan apabullante el triunfo que un poco los ha dejado desconcertados a los críticos de Evo Morales. Pero hay que acotar algo. ¿En qué basa su economía, Evo Morales, la economía que él plantea? En dos ejes fundamentales, el gas y el litio, que equivalen al 80% de reservas en litio, y es la punta de lanza con la cual él está trabajando. ¿Te imaginas en Perú si nosotros hubiéramos tenido más control sobre el gas? En Bolivia, él cuando el año 2005 llega a la presidencia, es político y aparece, ¿no?, recién en escena, él plantea una nacionalización de los hidrocarburos y en ese momento nadie le hizo caso. Hoy es una realidad esa nacionalización de hidrocarburos y mira que está creciendo, 6% este año, nos va a duplicar prácticamente en crecimiento. Pero permítame agregar a lo dicho por Rafael, las empresas transnacionales que venían trabajando en el rubro de hidrocarburos no se fueron. Por el contrario, se adaptaron, negociaron con Evo y se han quedado y están trabajando con ellos. Doctor Ibaceta, con más impuestos. ¿Habrá algún impacto en Hispanoamérica respecto al triunfo de Evo? No sé, se van a revisar muchas cosas, pero si lo vemos bien, Pepe dijo algo. Se unió a los indios, ¿verdad? ¿Qué hizo Rafael Correa? Se unió a los indígenas. En otras palabras, se unió hacia la base para tener orden en un país. Porque ¿quiénes derrocaban presidentes en Ecuador? Los indígenas. ¿Quiénes generaban inestabilidad en Bolivia? Los indígenas. ¿Quiénes son los mejores comerciantes en Bolivia y en Perú? Los aymaras. Por lo tanto, en el Ecuador, Correa mantiene el petróleo, ¿no?, con otra visión, donde yo hablé de personalidad nacional, no hablé de estatismos extremos, porque ellos tampoco le hacen ascos al capitalismo, sino que generan orden, pero empiezan a preocuparse por la población, le dan mayores y mejores servicios y también apuestan por tecnificar a su gente. En Ecuador hay un gran proyecto tecnológico y se está replicando en Bolivia. Por lo tanto, si tienes en paz a las poblaciones, tú puedes explotar tus recursos. Si lo haces racionalmente, ningún empresario se te va a ir. Pero acá en el Perú se ha declarado la guerra entre el gobierno y el sector de población que a través de estos movimientos ambientalistas, y hemos entrado a dos paralelas irreconciliables, y en ese espectro, ¿cómo vas a explotar tus recursos naturales o vas a desarrollar tus políticas cuando no tienes estabilidad? Claro que sí. Pepe, por Sí, favor. hay un tema importante a lo que se han referido acá y lo resume bien también el doctor Ibaceta, y es la preocupación desde el gobierno por estos sectores más necesitados. Y es una de las principales acciones de Evo Morales, criticadas, sin ninguna duda, pero que le hizo ganar mucha popularidad. Por ejemplo, la nacionalización de las hidroeléctricas, de las empresas de energía, que estaban en manos de los españoles. Los españoles tenían las empresas de energía, sobre todo en La Paz y en Oruro, que tenían muchísima fuerza, pero había un desnivel en el cobro, perdón, de los recibos entre el sector rural, ¿no es cierto?, y el sector urbano. La diferencia era casi del doble. Y lo que hace Evo Morales, y creo que con esto se gana un sector muy importante de la población boliviana, es negociar con esta empresa que tenía por un lado el 92% de accionariado en La Paz, el 85, 80 y tanto, 86 en Oruro, negocia con ellos y termina haciendo de estas empresas energéticas o de electrificación, como quieras, parte del Estado boliviano y estabilizando las tarifas, haciéndolas más parejas, ¿no es cierto?
esto se causó un gran boom en el sentido negativo para los liberales en el extranjero, pero un gran boom en el sentido positivo para los bolivianos. Les causó una gran sensación justamente de lo que hablaba el doctor, de nacionalismo, ¿no es cierto? De aquel que recupera las empresas estratégicas, que es un tema en el que yo he tratado de hablar muchísimo tiempo. Ese discurso empresas político estratégicas, va a ¿no? impactar en la región, en América Latina completo, va a haber gente que Yo dice, creo que yo sí. quiero reproducir ese modelo, en el Perú, por ejemplo. Yo no dudaría como el resto de mis compañeros aquí. Yo creo que sí va a impactar. Yo creo que sí va a impactar. Porque una de las grandes teorías que se ha estado cayendo, y creo que esto es la gota que termina de hacer caer esta gran teoría, es que únicamente la empresa privada puede lograr cosas importantes en los países. ¿No es cierto? Para que tengas un logro en un país, dice la teoría de los grandes liberales, tienes que hacer que el sector privado maneje tus empresas más importantes. Entonces así logras empleo, logras desarrollo en tu país. Creo que Bolivia en esta oportunidad se ha tirado abajo esta teoría. Pepe, iba a impactar porque Evo Morales juega pelota. Además, Cuando vino acá al Perú quiso jugar con Alan García y no podía correr Alan García. jugó con Humala, ¿no? Y Jugó con, Humala. y con Piñera también ha jugado No, pelota. pero yo ¿no? quiero agregar algo adicional. Lo que ha hecho Evo Morales es lo que hacen todos los países desarrollados, capitalistas incluidos, que pueden dejar en manos del sector privado la explotación de los recursos estratégicos. Pero si el sector privado comienza a magar sobre la seguridad nacional, no tienen contemplaciones con ninguna empresa. Estados Unidos no tiene contemplaciones con ninguna empresa cuando empieza a afectar su seguridad nacional. Eso es lo que falta aquí. Aquí somos unos tontos porque vamos a un lado, como siempre en el Perú, nuestros intelectuales, algo se pone de moda y se van y no logran la armonía, pero no están manejando el núcleo central de desarrollo nacional y seguridad nacional. Y se van al extremo, además. Búsqueda de la Van al armonía. extremo. Caballeros, ¿me permiten? Tenemos algunas llamadas. Nuestros teléfonos, producto del debate, ustedes han colapsado. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Por favor, nombre, distrito del que llama usted. Le habla Jorge, de aquí de Comas. Jorge, le escuchamos. Así es, creo que como consecuencia de las acciones que ha venido haciendo el señor Evo Morales, ¿no?, le está dando resultados. Sobre todo porque no estamos escuchando un factor que es la corrupción, ¿no?, que esto ha envilecido mucho las gestiones de los gobiernos. En el caso de él, nacionalizó y otras que se quedaron, ¿no?, de acuerdo a las condiciones que él ha impuesto, ¿no?, o el gobierno que viene dando. Entonces, hoy estamos viendo los resultados, es decir, hacen su gestión y tienen sus utilidades al 100%, ¿no?, y con las empresas que condicionaron su permanencia, también los porcentajes son mayores. A diferencia del caso nuestro, que siempre tenemos que estar extendiendo el sombrero para ver si se puede mejorar las regalías o si se puede mejorar el canon. Yo creo que está dando resultado eso de poder administrar, sobre todo en el boom minero. Imagínense pues las cuantiosas ganancias que está obteniendo Bolivia. Muchas gracias, Jorge. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, Por favor, su nombre y distrito del que llama. Miguel Ramírez de Huacho le habla. Miguel, escuchamos. Estoy viendo están opinando sobre Evo Morales. Sí. Yo vivo en Bolivia, soy peruano y un seguidor de la política de Evo Morales. A mí se me han caído las lágrimas muchas veces, cada decreto que da este tipo. Es fabuloso, es honrado. La garrafa de gas, que el de 10 kilos, que acá cuesta 35, allá cuesta al cambio 10 soles. El petróleo y la gasolina cuesta la mitad. El hombre ha recuperado lo que era Entel Perú, Entel Bolivia, él lo recuperó. Lo que usted sabe que para ingresar a Bolivia ahora el americano necesita visa. Y cuando él da un decreto, los diarios, como son de oposición, y la televisión, todo el mundo, los que opinan de derecha, lo critican. Por ejemplo, cuando puso el decreto para que el americano ingresara con visa, ¿no? Dio 60 días de plazo y todo. El embajador americano protestó. Entonces él sale al otro día y dice: señor embajador, si los ciudadanos, los seres humanos que van de acá para allá,
no son iguales a los que vienen de allá para acá, yo acceda a su pedido. Nunca más contesté Tremendo tema. Aló, buenas noches. Buenas noches, Eduardo de Magdalena. Eduardo, le escuchamos. Sí, fíjese, estaba viendo el programa y me parece sinceramente una luz de esperanza aquí en América Latina, que existan cosas como las cosas que están sucediendo en Ecuador, en Bolivia. Es decir, es impresionante cómo aquí pueden tapar el sol con un dedo y seguir hablando más los medios de comunicación fácticos, que obviamente no son ustedes, pues son los únicos que permiten a la gente del pueblo explayarse. Lo que ha hecho Bolivia es extraordinario, lo que está logrando económicamente. Yo hace poquito estuve en el de Bariloche y las enfermeras se van para Bolivia a trabajar. Es una cosa pero impresionante lo que está pasando. El 82% eran para las compañías extractoras. Llega Morales y voltea la torta, y 82 es para el Estado, de donde está saliendo toda la plata para la educación, para la salud, y mil cosas que está haciendo Evo Morales. Es una esperanza, es un faro de luz y de esperanza para América Latina. Disculpen, nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora los mensajes que llegan a nuestro correo electrónico. Buenas noches, Yanina. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya tenemos mensajes al respecto en el tema. Jimena Linares, ella nos escribe y nos dice: Evo Morales está demostrando en Bolivia que un gobierno sí puede crear riqueza sin necesidad de hipotecar el país al poder económico. Pilar Tejada también nos escribe, ella nos dice: cuando los patrocinadores voluntarios le den todo su apoyo a Ricardo Belmont, el Colorado, podrá ser un mejor gobierno que Evo Morales. Muchas gracias, Yanina. Vamos a recibir una última llamada para este bloque. Aló, buenas noches. Buenas noches. Por favor, su nombre y distrito del que llama. Juan Callao. Juan, adelante, le escuchamos. Es importante precisar también al panel que tanto en Bolivia como en el Ecuador la corrupción es casi cero. No es cierto. No. Y empecemos aquí a ver que nuestros gobiernos o nuestros gobernantes todos están involucrados en corrupción. Un ejemplo, Correa votó o sacó del país a Odebrecht. Odebrecht, que es aquí en el Perú, se lleva todas las obras. ¿Y desde dónde empezó esta gran corrupción de Odebrecht? Desde Chavimochi, que fue sobrevalorado en una barbaridad. Y bien dicen ustedes, no tenemos la razón fundamental para salir al frente y reclamar y parar esta corrupción, que es la lacra que nos va a llevar a la perdición como país. Muchas gracias, muchas gracias. Julián, está usted en el uso de la... Iba a tomar la palabra. Bueno, sí, efectivamente, quiero reafirmar que el pueblo aymara, los indígenas aymaras son los que han empoderado a Evo Morales y hoy día constituyen casi la mayoría en Bolivia. Pero Evo Morales tiene más que el cetro de gobernante, tiene una imagen espiritual, de jefe espiritual de los aymaras. Y los aymaras le han concedido, le han consagrado con una túnica y un gorro especial típico de los jefes aymaras. Entonces, él además es un jefe espiritual de esa etnia. Y bien, lo que queríamos decir también es que es una gran derrota para el neoliberalismo en Latinoamérica. Vea usted, un caballero llamó para decirnos que efectivamente en Bolivia se logró nacionalizar un sector de la producción, como son los hidrocarburos, que los españoles, argentinos y otros que tenían empresas transnacionales explotando el petróleo, les daban una renta de 3.000 millones de dólares por año a Bolivia. Cuando nacionalizó ese sector, ahora está en 20.000 millones de dólares, con los cuales Bolivia está sustentando algo que nosotros siempre hemos dicho, que la educación es lo primero para salir del subdesarrollo. Julián, ¿Ya? si me permite, tenemos, por favor, un Una corte. pausa. Volvemos.